Familiares de periodistas asesinados analizan cómo manejar la información desclasificada que les entregará el gobierno. En Guayaquil, la Iglesia Católica investiga a sacerdote acusado de abusar y torturar a más de 10 jóvenes. Laboratorio de procesamiento de marihuana fue desmantelado en la ciudad de Baños, provincia de Tungurahua. 4 personas se salvaron de morir aplastados por un poste en la vía perimetral en Guayaquil. En lo internacional, protestas en Nicaragua dejan más de 50 fallecidos. Además, en Colombia, capturan al líder del grupo disidente de las FARC. Viernes 11 de mayo del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en el informativo estelar del Comercio TV, finalizando esta semana laboral y a puertas de festejar el Día de la Madre. Un abrazo fraterno desde ya a todas las madres ecuatorianas en su día. Aquí iniciamos. Los familiares del grupo periodístico de Diario El Comercio, que fue asesinado en la frontera con Colombia, están expectantes de la información que tendrá que entregar el gobierno. La misma ayudaría a esclarecer lo ocurrido con los comunicadores. Este lunes 14 de mayo sería la fecha en la que los familiares del grupo periodístico de Diario El Comercio, que fue asesinado en la frontera norte, recibirían información desclasificada para saber cómo se actuó desde el secuestro de Efraín, Paul y Javier. Esperamos que esta documentación, como lo hemos mencionado en las mesas de trabajo, sea totalmente la documentación, que se la desclasifique, porque entendemos que hay varios niveles, pero nosotros lo que propendemos es que se entregue toda la documentación para no estar en este problema de que faltó estos documentos, no me han entregado estos otros. Según el secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, se va a entregar la comunicación mantenida entre la Unidad Antisecuestro y Extorsión y los secuestradas y de la Policía Nacional. Luego se hará una reunión con los familiares para revisar esa información y si es que faltara algo, se entregará. Serán los familiares los que decidan cómo manejar esa información. Nosotros no somos... Cuando entreguemos la información, dejamos de ser custodios de la información, desclasificaremos todo. Y hay que ser un poco lógicos en lo que tenemos que hacer con la información en el momento que nosotros tengamos esa información, y pues lo canalizaremos, tenga la seguridad, de la mejor manera, de tal forma que todo el Ecuador que esté pendiente de esta situación, pues se sienta tranquilo de que vamos a estar vigilantes, de que los procesos investigativos y de indagación pues se cumplan como deben, bajo las normas establecidas. Se tiene previsto también que el martes 15 de mayo los familiares viajen a Colombia, en donde ya han programado varias citas con instancias gubernamentales de ese país. Tenemos con la Procuraduría, con la Fiscalía de allá y otros encuentros con otras organizaciones civiles y no gubernamentales. Esperan que con estas acciones se pueda recuperar pronto los cuerpos de Javier, Paul y Efraín, a la vez de que se esclarezca lo sucedido. En Quito informó Andrea Orbe. El Gabinete Social informó desde la provincia de Esmeraldas las acciones interinstitucionales que llevan adelante respecto a la situación de la frontera norte. Más de 6.000 personas serían beneficiadas de las acciones coordinadas que impulsa el Gabinete Social, que entre sus objetivos principales está impulsar la reactivación productiva en las zonas de San Lorenzo, Eloy Alfaro y Santa Rita. Si no generamos condiciones de estabilidad, de empleo, es muy difícil que podamos ofrecerles a los chicos de las zonas de frontera, a los jóvenes y a las familias, oportunidades de vida digna. De su parte, la ministra de Salud, María Verónica Espinosa, informó que la actividad del sector está activo al 100%. Nuestro personal ha demostrado muchísimo compromiso, inclusive hemos incrementado nuestros horarios de trabajo, nuestras jornadas, no solo en los centros de salud, sino en las actividades extramurales, las campañas de vacunación, los avances en nuestras coberturas. Y se espera la intervención de 31 unidades operativas de primer nivel con adesentamiento. Todas las unidades de salud de nuestras provincias de frontera puedan contar no solamente con buenas condiciones, sino con las mejores y los más altos estándares en cuanto a estos componentes de la provisión de servicios. En tanto, el Ministerio de Vivienda anunció que el 80% de las 55 casas afectadas en San Lorenzo ya está en óptimas condiciones. Además, se anunció la constitución de una nueva empresa pública. Se va a crear una AEP, que es de Ecuador Estratégico y Casa para Todos, que es un brazo articulado al MIDUBI, que serán los que construirán el ámbito de solo vivienda.
Por otro lado, se inauguró una nueva unidad educativa en la zona fronteriza, esto considerando la gran importancia del acceso a la educación para la ciudadanía. La unidad educativa Chinca absorbe a 1.140 estudiantes en 2 jornadas, está absolutamente equipada con todos los servicios, con laboratorios. Respecto a la seguridad de la provincia, se informó del amplio despliegue de uniformados, poniendo énfasis en los territorios limítrofes con Colombia, informó Carolina Sante. El presidente Lenín Moreno cumplió con su agenda de actividades en la ciudad de Guayaquil. El jefe de Estado recibió un plan estratégico propuesto por el Ministerio de Turismo para atraer las inversiones extranjeras y que el país aumente sus ingresos en este rubro. El presidente Lenín Moreno recibió un plan elaborado por el Ministerio de Turismo con el propósito de incentivar este eje en el país. El primer mandatario resaltó la bondad de los ecuatorianos. Gente en la cual confiar, no necesariamente en todos, pero sí, gente en la cual confiar. Es por eso que inclusive los traficantes colombianos confían más en que se transporte a través de nuestra gente la droga, lastimosamente con la permisividad que ustedes saben que hubo en el gobierno anterior, antes que entregársela por arriba. Ecuador de oportunidad a realidad es el eslogan propuesto. La estrategia pretende cumplir la meta de que el país tenga más ingresos provenientes del turismo, a partir de proyectos segmentados como circuitos, pueblos mágicos y el denominado Riviera del Pacífico. Ecuador es un país maravilloso, además hay que tener un poco de creatividad, un poco de imaginación. Peligroso, todos los países son peligrosos. El ministro Enrique Ponce viajará a España para atraer inversiones. Señaló que para aquellos que se decidan, tendrán una exoneración del impuesto a la renta, al menos por 20 años. Todas las gestiones tendientes a la firma de contratos de inversión con el Estado, lo cual implican incentivos adicionales. El 1 por 1, por lo menos, conseguiríamos casi 20 millones de turistas al año. 20 millones de turistas, mis queridos amigos, significa aproximadamente entre 20 y 25 mil millones de dólares. Por su parte, el alcalde de Zaruma firmó un convenio que viabiliza el desarrollo de iniciativas dentro de este plan en la localidad. Poder encaminar los esfuerzos tanto económicos como los esfuerzos con los ciudadanos. Informó Adriana Peralta. Como positiva califican varias organizaciones campesinas el incremento de la pensión jubilar del seguro campesino que fue aprobado por la Asamblea Nacional. Señalan que este es el primer paso para reivindicar los derechos del sector. La alegría es evidente dentro de las organizaciones campesinas, quienes califican de positivo el incremento de la pensión jubilar del seguro campesino, que pasa de 65 a $100. Esto fue aprobado por unanimidad por el Pleno de la Asamblea Nacional este jueves. Creemos que es un elemento básico de justicia hacia el sector campesino, ya que, como sabemos, el campesino es realmente el que subsidia la alimentación de la ciudad. Saludamos esa medida. Un paso para reivindicar los derechos de este sector, asegura Joaquín Viteri, exdirector general del IES, para quien este aumento es factible y viable. Porque las aportaciones solidarias, la participación de los seguros públicos y privados que también aportan, la aportación del propio afiliado, de jefe de familia, y también lo que corresponde a la aportación al Estado, permite, yo diría, una tranquilidad en lo que se refiere a la sostenibilidad del sistema de seguridad social en materia del seguro social campesino. Sin embargo, para José Negrete, representante de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, aún hay varios elementos que dentro del seguro campesino se deben mejorar. Por ello ya preparan una propuesta de reforma integral. Para permitir realmente que se puedan integrar todos los campesinos. En este caso hay muchos sectores que no están vinculados al programa. Y hay otros elementos básicos para mejorar la atención de los dispensarios de seguros campesinos. Dentro de lo aprobado por la legislatura, además se establece que este incremento será retroactivo, es decir, se cancelarán los valores desde el 1 de enero del 2018. Además, el valor de las pensiones aumentarán su porcentaje cada año en el mismo monto que sube el salario básico unificado. Un proceso coherente para Viteri. Si es realmente factible, no va a afectar en ningún momento al financiamiento del sistema de seguridad social.
un incremento anual que para Negrete no sería suficiente, pero rescata que este es el punto de partida para alcanzar sus aspiraciones. Pero sin embargo, nuestra propuesta y de algunas organizaciones es cómo llegar que esa jubilación que tienen los campesinos llegue al menos hasta el salario mínimo vital, ¿sí? Eso en términos de procesos, ¿sí? Según la norma aprobada, con el incremento de la pensión jubilar del Seguro Social, se beneficiaría a más de 1 millón de personas, de los cuales cerca de 400.000 son jefes de familia, cerca de 80.000 jubilados y unos 700.000 dependientes. En Quito informó Adriana Rojas. La vicepresidenta María Alejandra Vicuña anunció su respaldo irrestricto al Consejo Transitorio. Esta semana el organismo aprobó el reglamento para la selección de las autoridades e inició la evaluación de los jueces de la Corte Constitucional. Cualquiera de los dardos que emergen de la Asamblea y que siguen infructuosos en el mismo blanco del Consejo Transitorio no tienen norte ni asidero, afirma la vicepresidenta. Es decir, un proceso crítico y autocrítico. Las cosas que se han hecho bien hay que defenderlas y fortalecerlas, las cosas que se han hecho mal hay que cambiarlas, los errores hay que corregirlos. Por otro lado, informó que se gestiona la agilización de las auditorías para concretar el pago de la deuda con los operadores externos de salud, como Solca y la Junta de Beneficencia. Hemos tenido varias reuniones con la ministra de Salud y obviamente la instrucción es clara: acelerar todos los procesos de auditoría para agilitar estos pagos que están pendientes. Sin duda es una prioridad. Finalmente informó que el gobierno ya empezó las acciones de inversión social en las comunidades de la frontera norte, con el fin de enfrentar una crisis que ha cumplido 4 meses. Sobre todo para reposición de vivienda precaria por vivienda digna, por ejemplo, en San Lorenzo, con el apoyo no solo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, sino también de los gobiernos autónomos descentralizados de la zona. La segunda mandataria dio estas declaraciones durante una entrevista en una emisora FM en Guayaquil, informó Jorge Escobar. Diversos criterios se han vertido en torno a si la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio de iniciar una evaluación a la Corte Constitucional está enmarcada en la Constitución. Analistas jurídicos discrepan en su legitimidad. Las dudas de si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio está en la facultad de evaluar o no a las autoridades de la Corte Constitucional nacieron desde el mismo seno del Consejo, tras registrar un voto en contra de esta decisión por parte del consejero Javier Zavala Egas, para quien esto no está dentro de sus facultades. Con ello concuerda el constitucionalista Ramiro Aguilar, para quien la tercera pregunta de la consulta popular fue clara en señalar que el Consejo Transitorio deberá evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde. Está violando expresamente la Constitución y el propio mandato recibido en la consulta popular, y le voy a explicar por qué. El artículo 208 de la Constitución establece cuáles son los deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y qué autoridades designa. Y no está en el artículo 208 la Corte Constitucional. Una violación de la Constitución, asegura, pues expresa que las autoridades de la Corte Constitucional fueron electas por una comisión especial integrada por delegados de la función ejecutiva, legislativa, de transparencia y de la propia Corte Constitucional. Y cuando la Constitución establece los mecanismos de cese del cargo de los miembros de la Corte Constitucional, hay una norma expresa que dice que no podrán ser sometidos a juicio político por la Asamblea Nacional, y que es un acto de autodepuración de la Corte. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana no puede evaluar a una autoridad, un cuerpo colegiado, que no ha designado. Con ello discrepa el constitucionalista Ismael Quintana, para quien esta evaluación goza no solo de legitimación popular, sino de un contundente respaldo jurídico, para quien el Consejo Transitorio sí representa un órgano público que intervino en la designación de las autoridades de la Corte Constitucional. ¿Y quiénes han intervenido en este caso a nombre de la función de transparencia y control social? ¿Quiénes integran esa función? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y las superintendencias. Conclusión de aquello, el Consejo Transitorio o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sí interviene en la designación
de los miembros de la Corte Constitucional. Así que señalar lo contrario, es decir, que no es órgano nominador, es no abrir la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Añade que si bien el artículo 431 de la Constitución prohíbe el inicio de juicio político en contra de los jueces de la Corte Constitucional, así como la remoción de estos funcionarios por el órgano nominador, Quintana aclara que no es lo mismo remoción que una terminación anticipada de funciones. Lo que ha indicado es que inicia en ejercicio de unas facultades extraordinarias conferidas por mandato popular un proceso de evaluación que eventualmente, si los miembros de la Corte no superan esa evaluación, terminaría en la separación de los cargos por la vía de la terminación anticipada del ejercicio de las funciones. Pero esto, obviamente, no por un criterio o gusto antojadizo del Consejo Transitorio, sino porque así lo ha ordenado la ciudadanía en un claro mandato popular. Aunque la evaluación ya inició, aún existe la duda si la Corte Constitucional se someterá a este proceso. En Quito informó Adriana Rojas. En la Asamblea Nacional se busca iniciar un proceso de enjuiciamiento político en contra del actual ministro de Agricultura, a quien lo acusan de incumplimiento de funciones y de favorecer a las grandes empresas. Legisladores de la oposición impulsan el proceso. Fernando Burbano y Verónica Guevara son los legisladores que impulsan la propuesta de iniciar un proceso de enjuiciamiento político en contra del ministro de Agricultura. Ellos afirman que la gestión del secretario de Estado deja mucho que desear. Es la recolección de firmas constituyendo una voluntad mayoritaria para llevar a un juicio político. Insistimos también a la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, que se retome porque es una demanda, que se continúe con la sesión 510 porque es una demanda del sector agropecuario. Denuncian que desde el ministerio se estaría beneficiando a los grandes agricultores del país, dejando de lado a los pequeños productores. Si hay muchos intereses económicos, pues quizás esa es la razón por la que se mira a los de arriba y no se mira a los de abajo. Que existen preguntas que no se responden desde el ministerio, por ejemplo, en el manejo de la Unidad Nacional de Almacenamiento. ¿Por qué la UNA tiene en su plan de compras la posibilidad de comprar millonariamente leche en polvo, cereales, cítricos, jugos? No comprendemos nosotros cuál es la política de la Unidad Nacional del Almacenamiento y a quién está beneficiando. Y por todas estas razones anuncian que procederán a recolectar las firmas necesarias para presentar de manera formal en los próximos días el pedido de enjuiciamiento político en contra del ministro de Agricultura. Informó Javier Gallo. Los exmiembros y Alianza País agrupados en el ala correísta anuncian que comenzarán a recolectar firmas para la conformación del movimiento Maná. Según ellos, esta decisión se la toma luego de las múltiples negativas del Consejo Nacional Electoral de entregar formularios para conformar un partido propio. El anuncio lo había realizado el expresidente Rafael Correa en su cuenta de Twitter. Múltiples diálogos habían logrado que los correístas ex de Alianza País se sumen al movimiento Maná, Movimiento de Acuerdo Nacional, y finalmente consigan partido político que los acoja. Es un movimiento progresista con una ideología similar, por ello hemos hecho un acuerdo político y ellos tienen ya reconocidos por el Consejo Nacional Electoral. Este gran acuerdo, este gran paraguas, que es este movimiento Acuerdo Nacional, lo que busca es justamente la continuidad de un proceso revolucionario, la continuidad de lo positivo de la revolución ciudadana, con una mirada crítica también. Es que aseguran que tras las negativas del Consejo Electoral, a ellos no les queda otra salida que sumarse a un movimiento que esté en camino de aprobación. Evitamos este bloqueo político ilegal, inconstitucional y antiético. Nos han negado llevar el nombre de Revolución Ciudadana, nos han negado llevar el nombre de Revolución Alfarista y hemos introducido una nueva propuesta que no nos han contestado. Para ello, han iniciado un proceso de recolección de firmas. Esperan recolectar más de 900.000 rúbricas en menos de un mes. Viabilizamos la recolección de firmas que estamos emprendiendo ya esta semana y vamos a demostrarle al país la expresión importante, potente que representa nuestro movimiento. Por eso hacen un llamado a los ciudadanos que aún estén constando como partidarios de Alianza País
para que procedan a su desafiliación y se afilien al nuevo movimiento. Ya no pertenecemos a Alianza País y como nosotros los líderes, miles de ciudadanos que lo que respaldan es el genuino proceso de la Revolución Ciudadana, por lo tanto lo que corresponde, y eso está en el Código de la Democracia, es desafiliarse de una organización política, acto legítimo, y afiliarse a la organización con la que se tiene mayor afinidad. Se espera que este proceso sea avalado por el Consejo Nacional y tras esto los correístas puedan por fin obtener una agrupación política que los acoja. Informó Javier Gallo. La ministra de Industria, Eva García, anunció que desde el Consejo Consultivo se han expuesto las observaciones de los empresarios al proyecto de ley económica que plantearía la eliminación de crédito tributario en el pago del impuesto a la salida de divisas y la restitución del IVA a los seguros médicos privados. El proyecto de la ley económica del gobierno está llegando a la Asamblea desde el lunes pasado, tras su primera postergación el 22 de abril. Pero los empresarios ya han cuestionado la posible eliminación del crédito tributario, del ISD, y la grabación del IVA para los seguros médicos privados. La ministra de Industrias informó que aquellas inquietudes han sido escuchadas y al menos estamos conversando, sí, con el Ministerio de Economía y Finanzas, de que puede haber otra alternativa para todos esos recursos que son necesarios también para el fisco. En sendas circunstancias, la generación de nuevas inversiones y plazas de trabajo anheladas por el gobierno sería infructuosa, se asegura desde el Comité Empresarial Ecuatoriano. Ella tampoco podría abstraerse de la consigna gubernamental. No quedó el país en buena situación fiscal y eso tenemos que corregirlo. También es una promesa la disciplina fiscal, el achicamiento del Estado. Este exministro de Agricultura y dirigente de la Cámara de la Segunda Zona sostiene que en lugar de construir una visión estrictamente fiscalista, si nosotros logramos elevar los niveles de eficiencia en arroz, en cacao, podemos llegar ya ni sencillamente a elevar el Producto Interno Bruto solo del sector agrícola a cerca de los 100.000 millones de dólares. Lo dijeron durante la firma del Gran Acuerdo Nacional entre el sector público, privado y la academia en la Facultad de Emprendedores de la Universidad Católica de Guayaquil, informó Jorge Escobar. El gobierno ecuatoriano le apunta a la venta inmediata de crudo, lo que generaría mayores ingresos al país. Carlos Tejada, gerente general de Petroecuador, confirmó que en los próximos días se informará cuál es el alcance. Con declaraciones escuetas, Carlos Tejada, gerente general de Petroecuador, confirmó la venta spot o inmediata de crudo ecuatoriano. Nosotros estamos sacando, y lo hemos dicho, ventas de spot en base a una serie de acuerdos y ajustes operativos con las empresas. Pero nuestro compromiso es tratar de tener más y más ventas de spot. No le podría decir exactamente cuándo viene, pero ya se viene. También por buen camino iría la renegociación de la preventa petrolera con empresas chinas. Las negociaciones están prácticamente concluidas. Las casas matrices de las empresas involucradas están aprobando los términos de referencia y en los próximos días van a tener ustedes la oportunidad de conocer a dónde se ha llegado. Las autoridades petroleras tampoco han descuidado lo relacionado a la refinería del Pacífico. Están a la espera de la respuesta de posibles inversionistas. Que también es un poco difícil decirles a ellos, ok, ya leíste todo y vamos a un proceso, hay que darle su tiempo para que ellos dijeran una inversión de 10.000 millones, de 8.000 millones, de 5.000 millones por ahí. Lo que se hablaba es que, digamos, en estos días va a haber algunos pronunciamientos. Uno de ellos puede ser, digo yo, la emisión justamente de un decreto presidencial en el que se arranque la segunda etapa del proceso, que es este tipo de licitación. Informó Héctor Romero. Momento de nuestra primera pausa, amigos, aquí en la emisión estelar del Comercio TV, y al regresar, preocupación en la capital de la República, 2 nuevos actos de violencia perpetrados por delincuentes hacia taxistas. Además, momentos de pánico vivieron varias personas que esquivaron la muerte en la vía perimetral en la ciudad de Guayaquil. Varias personas se salvaron de ser aplastados por un poste. Los detalles en breves minutos.
un placer, amigos, seguir con ustedes aquí en el Comercio TV. Y como lo anunciamos, 3 agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal de la ciudad de Guayaquil junto a civiles se salvaron de quedar bajo la pesada estructura de un poste de alumbrado público. El hecho se produjo tras un accidente de tránsito. Alrededor de las 9:30 de la mañana de este viernes se observó la presencia de los uniformados junto a un civil. De pronto, de acuerdo con las versiones proporcionadas minutos antes, este auto habría sufrido un desperfecto mecánico mientras circulaba por la vía perimetral, a la altura de la Ciudadela Los Ceibos. El conductor del vehículo solicitó asistencia por parte de los agentes y mientras ellos se encontraban tratando de colaborar al ciudadano, un cabezal con una plataforma se accidentó hacia un costado de la vía, provocando la caída del poste. Cuando escuchamos el estruendo de que el vehículo como está afectado, corriendo para salvaguardar nuestra vida. Si el señor no se baja del carro, se lo juro que no tuviera para contarlo, no tuviera para hablar de él y su familia. Me dijeron, vamos empujándolo para ponerlo allá. Ya le digo, está bien. En esto que yo me voy a subir, cuando veo que el tráiler viene de allá para acá, ya venía con la tropa, venía que frenaba y yo le digo, cuidado, le digo así. En eso que yo le digo, cuidado, salen corriendo. Peatones que caminaban cerca del lugar también debieron correr si los uniformados y el conductor del auto no hacían lo mismo. Otra sería la historia. Se dio a conocer que una ciudadana de 58 años resultó afectada y debió ser trasladada hasta una casa de salud. Pasaba por el lugar también y al parecer del susto se dio contra el filo del bordillo. Lo que hicimos fue salvaguardar la vida de la señora que estaba afectada, el peatón, llamar a la ambulancia y que le tome los primeros auxilios. Por su parte, el conductor del tráiler fue trasladado hasta la Fiscalía de Flagrancias a fin de ser sometido al procedimiento de rigor. Informó José Morales. En las afueras de la ciudad de Baños, agentes policiales encontraron una plantación de marihuana e invernaderos para procesar la materia prima. 2 extranjeros fueron detenidos. Los vecinos de la parroquia Ulva, Cantón Baños, observaron plantas extrañas que asomaban por encima del cerramiento de una propiedad privada. Alguien investigó por la forma de las hojas y se enteró que supuestamente eran plantas de marihuana y denunció a la policía. Agentes de antinarcóticos y de la PJ confirmaron la actividad ilegal. Mediante información reservada y técnicas investigativas logramos ubicar ese inmueble que contenía, como ustedes pueden apreciar, 2 invernaderos. Con la orden de allanamiento, los agentes ingresaron a la propiedad y no eran solo plantas, ubicaron 2 construcciones tipo invernaderos que supuestamente eran utilizados para convertir la marihuana en creepy, droga que por su contenido químico tiene gran demanda entre los consumidores. En el sitio además encontraron utensilios utilizados para el secado, mezclado, balanzas. Se podría hablar de un mini laboratorio. De uno de 73 metros cuadrados y el otro de 83 metros cuadrados. En el lugar los policías se toparon con 447 plantas que por disposición del fiscal fueron erradicadas de raíz y quemadas, mientras las instalaciones quedaron bajo custodia hasta que la autoridad competente ordene su destrucción. Es técnicamente elaborado, tenemos fotosíntesis, además encontramos en la vivienda, encontramos balanzas para la venta, para la producción, comercialización, para el secado de la planta. Entonces, como ven, es una estructura sumamente bien armada. 2 extranjeros fueron detenidos, serían los presuntos responsables de la construcción de los invernaderos laboratorio. Presumen que estaban abasteciendo el mercado local, contaban con todos los implementos y conexiones para procesar la marihuana. Informó Iván Casamen. El bloque de búsqueda capturó al tercer más buscado de la provincia de Tungurahua. El sospechoso es requerido por la justicia por el presunto delito de sicariato. Todo sucedió el 11 de enero del año 2015. El difunto fue sorprendido por el sospechoso cuando participaba de las festividades del cantón Tizaleo. Un solo proyectil acabó con la vida de Andrés G. El delito fue investigado como sicariato, es decir, muerte por encargo. Quien estaba considerado como el tercero más buscado de la provincia del Tungurahua por estar vinculado en el delito de sicariato como autor intelectual. Alcibiades C., de 30 años de edad, desapareció, huyó del lugar. El juez penal que conoció la causa emitió la boleta de captura. Hace varios meses la orden llegó al bloque de búsqueda. Labores de inteligencia permitieron a los agentes arribar hasta Cojimíes para seguir los movimientos del sospechoso,
quien se refundió en una finca camaronera ubicada en una isla donde logró esconderse por algún tiempo. Está con auto de llamamiento a juicio, con prisión preventiva, y en este momento pues ya está puesto a órdenes de autoridad competente para que procedan a su juzgamiento. Cuando salió a comprar alimento para los camarones y pollos y abastecerse de víveres, fue sorprendido en la vía pública. La libertad de la que disfrutaba escondida se le acabó junto a las playas de Cojimíes. Realizaron acciones operativas durante 2 semanas hasta lograr ser interceptado y capturado en la vía pública, cuando él se encontraba circulando por la misma. Del clima caliente regresó esposado a Ambato, donde fue puesto a órdenes de la autoridad competente para que responda por el supuesto delito de sicariato, informó Iván Casamen. 2 nuevos actos de violencia perpetrados por delincuentes hacia taxistas se registraron este 11 de mayo en la ciudad de Quito. Estos hechos han causado preocupación del gremio de trabajadores. Sin embargo, la Policía Nacional afirma que se mantiene presta para contrarrestar este tipo de hechos. Llegamos hasta la cooperativa de taxis de Argelia para conversar con Edgar, quien es socio y dueño de una unidad de transporte. Él nos comentó que este 11 de mayo, uno de sus compañeros fue apuñalado por delincuentes que lo querían robar. Estos señores recogen con 2 niños y 2 personas y les llevan a los Libertadores. Y el señor compañero, como es 2 niños, les sirve. Y llegando allá, sacan un puñal y le acuchillan al compañero. Este hecho presuntamente habría sucedido en horas de la madrugada. El audio del conductor alertando a sus compañeros fue viralizado por WhatsApp. Aún se desconoce si el archivo MP3 es real. El día de hoy, a las 3 de la mañana, me asaltaron. Me quisieron robar el carro. Y ahí están las fotos de cómo están. Pero dando gracias a Dios, no me dejé, yo terminé un poco herido, pero dando gracias a Dios estoy bien. Por favor, a los coleguitas, 10-8, cuídense mucho. Al gerente de esta misma cooperativa en horas de la tarde, otro acto delictivo con arma blanca habría surgido mientras este trabajaba. A las 2 de la tarde, el compañero va llevando una carrera. Y como es típico de hoy que la delincuencia abren la puerta de atrás, le pone el cuchillo y le va llevando la cartera y el celular de la señora pasajera. Y son este tipo de hechos que, sumados al asesinato del taxista ambateño del pasado 3 de mayo y al taxista de Sucumbíos del 10 de este mismo mes, que en el ambiente, aseguran estos profesionales del volante, se percibe inseguridad. Es muy indispensable que la policía nos ayude en el sentido de por lo menos vigilancia en las esquinas, en los semáforos, y que sea un poco más eficaz. Sobre esta temática de seguridad, el coronel Fabián Codel, comandante del cuartel de policía Quitumbe, nos refiere a algunas acciones preventivas para evitar situaciones de inseguridad. Deben actuar con observación, desconfianza, proacción y sentido común, que es fundamental. Además, a través de una llamada o activando el botón de seguridad, la acción de los gendarmes de asegura sería inmediata. Hay un sistema de Uber, un sistema de GPS, donde sabemos dónde el taxista está, porque la mayor parte de ellos tienen el sistema de GPS. Y se puede interrelacionar con Policía Nacional y nosotros podemos llegar urgente cuando ellos activen el botón de seguridad. En este sentido de prevención, los gendarmes también podrían impartir capacitaciones gratuitas en seguridad a los profesionales del volante. No queremos que las personas se enfrenten a los delincuentes, pero sí se puede articular con Policía Nacional para tener un transporte seguro. Tal como lo indica el coronel Codel, todo conductor de transporte público puede acercarse hasta la UPC más cercana y solicitar se realice una inspección a quienes viajan en este medio. Colabórenos, señor, por favor, levante las manos, coloque atrás de la cabeza. Arma. Quédese quieto, señor. Las manos de atrás. No se muevan, colabore. Según este gendarme, como parte de las acciones para salvaguardar la seguridad ciudadana, la sociedad debe seguir manteniendo un espíritu solidario, entendido esto como el don de ayudar al otro y no precisamente enfrentando al delincuente, sino informando a las autoridades para que actúen, informó Javier Rosero. La historia de Teresita, una madre de 61 años, quien nos enseña que la edad no es un limitante a la hora de cumplir los sueños. Los lentes dobles, Teresita está lista para navegar en internet y hacer las tareas de inglés que tiene pendiente. Ella, a sus 61 años, cursa el 2º año de bachillerato. Quiero seguir teniendo conocimientos de
de física, química, biología. Con su gran sentido del humor, Teresita se levanta cada día a las 6 de la mañana, atiende su hogar como es costumbre y luego se pierde entre cuadernos. Confiesa que es la mimada de sus compañeros de clase. Todo el colegio es muñequita, ¿cómo estás? O si no, madrecita, ¿cómo estás? Y cuando a veces me dicen, abuelita, no, y le digo, yo no soy abuelita, yo tengo 15 años, ¿sabes? Dice que decidió retomar los estudios porque tenía que enseñarle a su cuerpo y mente que la vida sigue, y ese es su mensaje para otras mujeres como ella. Analicen, reflexionen de que la vida no se termina en los años, sino que hay que seguir valorándose, hay que tener autoestima. Su esposo, 3 hijos y nietos son su principal apoyo y motor. Ya en el aula de clase, Teresita se pone en acción. Sus compañeros y profesores reconocen su esfuerzo. Que nunca es tarde para estudiar. Nunca es tarde para estudiar, y más que todo la Teresita, como digo, es una persona bastante respetuosa con todos y nos ayuda bastante. Es una magnífica persona, es una persona muy colaboradora, es una persona muy abierta, muy estudiosa, es muy dedicada. Escucharla hablar y verla en acción es inspirador. Su anhelo por el conocimiento es una muestra de que no hay límites cuando hay determinación. En el diccionario no hay no puedo, en el diccionario hay sí puedo, sí hago, sí realizo. Una persona debe sentirse con esas 3 metas. Informó Carolina Basante. Y aprovechando la fecha, el grupo de madres de la tercera edad de Tumbaco celebró este día especial acompañado de música y buen humor. ¿Quién dijo que después de los 60 y piquito ya no se festeja? Pues las damas del grupo Canitas de Vida dejan muy claro que en la tercera edad aún se puede disfrutar con mucha vitalidad. Este grupo de la parroquia de Tumbaco homenajeó a todas las madres en esta fecha especial. Que se sientan que la madre es lo más grande, lo más lindo que podemos tener. Estamos compartiendo con los familiares de cada adulto, con los nietos. Con la organización de los varones del grupo, las mamitas disfrutaron de una tarde amena, en medio de risas, regalos, comida y una que otra lágrima por quienes ya no tienen a su madre a su lado. Una madre, como digo, es el más grande tesoro que uno se puede tener en la vida. Doña Irma Narváez fue electa Madre Símbolo 2018. Todas las mamás por sus hijos, que les respeten, que les quieran, aunque no den nada, pero el cariño. Y es que estas mujeres definitivamente son el símbolo del amor, el esfuerzo y años de dedicación que implica el hermoso rol de ser madre, informó Carolina Basante. Momento de una nueva pausa y al regresar en las noticias del mundo, amigos, les contamos que el ex guerrillero Jesús Santrich fue trasladado a una casa de la Conferencia Episcopal de Colombia por razones humanitarias, y ataques nocturnos en universidades de Nicaragua dejan 3 muertos. Los detalles aquí en TVC en pocos minutos. Momento de despedirnos, amigos, pero quiero hacer un mensaje especial para todas esas madres ecuatorianas luchadoras, guerreras, mujeres que son el pilar fundamental para las familias de nuestro país. Y un abrazo especial, por supuesto, a mi madre Jenny, esa luchadora que tengo en casa, la amo mucho. Un abrazo grande para todos.